Hola, nuevamente les saluda el doctor José Iván Padilla Lugo, docente e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En este segundo video, en este segundo tutorial, daremos seguimiento al proceso para la elaboración de un trabajo documental tesina, mediante una metodología científica en el área de las ciencias sociales y administrativas. Como lo comentamos, ya una vez que determinamos el tema, que elegimos el tema, identificamos también una problemática, es importante identificar las diferentes etapas en el desarrollo de una tesina. Ya que contextualizamos el tema que vamos a abordar, pues es importante identificar las diferentes corrientes del pensamiento teórico en relación con ese tema. Posteriormente, el campo de aplicación, que sería el contexto. Después desarrollamos la estrategia de investigación, donde ahora sí ya definimos el problema, planteamos preguntas, objetivos de investigación y posteriormente presentamos resultados de la investigación. Estas etapas en el desarrollo de una tesina no es más que los diferentes capítulos que tiene este trabajo documental de investigación. El capítulo 1, la estrategia de investigación. El capítulo 2, marco teórico, el capítulo 3, marco contextual y el capítulo 4, resultados de la revisión documental. Recordar que estamos hablando de un trabajo documental de nivel licenciatura, que es una tesis documental, bibliográfica, aplicada en el ámbito de las ciencias administrativas y de las ciencias sociales. Como lo sabemos metodológicamente, hay diferentes puertas de entrada para elaborar un trabajo documental. La puerta de entrada de un trabajo de tesina documental, en este caso, y creo que en la mayoría de los trabajos, es el capítulo 2, marco teórico. La revisión de la literatura. ¿Cuáles son esas diferentes teorías? ¿Cuáles son esos diferentes postulados que fundamentan el trabajo? ¿Cuáles son los factores que se tienen que tomar en cuenta? Resultado de la revisión de literatura. En este caso, el marco teórico, capítulo 2, es la puerta de entrada para elaborar un trabajo documental tesina. ¿Cómo se construye un marco teórico? Revisión de bibliografía. Tenemos que organizar y sistematizar la información, esbozar en el marco teórico y conceptual para poder ir delimitando la bibliografía que nos va a abonar como sustento teórico. Las funciones del marco teórico, ¿cuáles son? Pues ayuda a delimitar el estudio, ayuda en definir precisamente cuáles son esas teorías que van de la mano del sustento teórico que les comentaba hace ratito y son precisamente el marco de referencia en la interpretación de los resultados. ¿Qué nos muestra esta revisión de literatura? Que existe teoría completamente desarrollada, aplica el problema de investigación. Hay varias teorías que aplican al problema y descubrimientos interesantes, pero parciales, sin llegar a ajustarse a una teoría también. Para eso eso es lo que nos muestra la revisión de la literatura. ¿Cuáles son esas estrategias de búsqueda de información documental para poder construir un capítulo 2, marco teórico? Por supuesto que la selección de materiales tiene que tener un ojo crítico, tiene que tener lectura selectiva y en todo caso hacer búsquedas vía palabras claves, cuando hacemos la selección de los materiales. Y los materiales que por lo regular se utilizan son artículos de revistas científicas, libros y en todo caso tesis, que pueden ser tesis de grado también. Existe en México el sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología. Y en efecto, por aquí les voy a dejar un link de estas revistas del sistema de clasificación mexicanas de ciencia y tecnología y sobre todo delimitándola al área de las ciencias sociales, que puede ser de interés precisamente para seleccionar esos materiales, esos artículos con los temas que ustedes están eligiendo. Ojo, que no se nos olvide que estamos en el área de las ciencias sociales. Y existen también varias bases de datos para buscar artículos científicos, para la búsqueda de literatura, para la elaboración de su tesina en el campo de las ciencias sociales y sobre todo de nivel licenciatura. Hay diferentes bases de datos. EBSCOhost es una de ellas, Redalytics, Cielo, Latidex, ERIC, Highwire, Dialnet, hay diferentes y son de uso
son de acceso gratuito, a diferencia de algunas otras bases de datos que sí conllevan un costo, pero son para un rigor, donde se requiere un rigor ya de artículos, a lo mejor ya de un nivel de posgrado un poquito más complejo. También por aquí les voy a dejar el link, de esas bases de datos científicas para búsqueda de artículos científicos. Aquí les voy a dejar algunos ejemplos. También por ahí pueden encontrar, se pueden buscar tesis de licenciatura y de posgrado que sirven precisamente también para la construcción de este marco teórico. Aquí menciono 3 y también les voy a dejar el link de estos 3 ejemplos, que es Inditex de tesis digitales, que es un repositorio mexicano de diferentes instituciones que integran, difunden, preservan y dan la visibilidad de la producción científica, académica y documental del país. También hay un repositorio institucional de la UNAM, que por aquí también les dejo el link, donde pueden encontrar algunas tesis también orientadas a la área de las ciencias sociales y administrativas. Y en Europa por ahí existe una paginita que se llama TDR, que es de tesis doctorales en red, que es un repositorio digital también de tesis doctorales leídas en las universidades de Cataluña y otras comunidades autónomas de España. Ese también es importante que lo revisen para identificar qué tesis en el área de las ciencias sociales y administrativas les pueden ser de utilidad. Algo muy importante precisamente en esta construcción del marco teórico y que deben de tomar nota es evitar el plagio en la elaboración de ese marco teórico. Aquí lo importante es parafrasear. ¿Y qué es parafrasear? Pues es escribir, es expresar los contenidos de un texto con las propias palabras, con organización, continuidad, coherencia, características que deben presentar el pensamiento y los principales contenidos propuestos por el autor, y debe ser citado. Es la idea del autor con sus propias palabras, pero debe ser orgánico. Ustedes deben de parafrasear esa idea del autor y debe de estar citado. ¿Y qué también es válido para evitar el plagio? Pues los comentarios personales. Después de parafrasear se puede dar un concepto, un juicio de algo que nosotros mismos valoramos, sin imitar o reproducir las ideas de los demás, y aquí no se necesita citar, a diferencia del parafraseo, que sí, por supuesto, hay que citar, ¿no? Entonces, ya una vez que identificamos los documentos, empezamos a construir nuestro marco teórico, nos preguntamos, ¿se ha hecho una revisión de literatura adecuada? Nos preguntamos, ¿se usaron bases de datos, si se pidieron artículos y se exigieron artículos y se leyeron artículos de cuando menos 5 años atrás, aunque puede haber excepciones en algunos casos? Se buscó en bibliotecas y espacios en internet reconocidos, se consultó cuando menos 4 revistas científicas que suelen tratar el tema motivo de estudio en el campo de las ciencias sociales y administrativas. Se revisaron libros y revistas también, libros y tesis sobre los temas de interés en esas bibliotecas virtuales. O sea, tendríamos que responder algunas de estas preguntas para ver si ustedes realmente hicieron una revisión adecuada de literatura. Por aquí voy a mostrar un ejemplo de un marco teórico partiendo de un tema de investigación y su campo de aplicación. El ejemplo es de una tesina de licenciatura en el ámbito de las ciencias sociales y administrativas. Aquí, si se fijan, vamos a mostrar el tema y el campo de aplicación. El tema es factores que impactan en el clima organizacional de las escuelas preparatorias públicas en la región de el Cañón de Juchipila en Zacatecas. El tema de estudio, la variable de estudio es el clima organizacional y el campo de aplicación o el contexto serían las escuelas preparatorias públicas en la región del Cañón de Juchipila en Zacatecas. Aquí lo que se tendría que valorar es si se revisó literatura, artículos científicos, libros, tesis. Se revisaron teorías y literatura del tema de clima organizacional, que es la variable de estudio. Una vez revisada la literatura, ahora sí se está en la posibilidad de plantear un índice tentativo del tema de estudio. O sea, primero hay que revisar la literatura para poder en todo caso tener la posibilidad de plantear un índice tentativo. Y el ejemplo ya de un índice tentativo, una vez que más o menos se revisa literatura, un índice tentativo de marco teórico de una tesina de licenciatura en el ámbito de las ciencias sociales y administrativas, si seguimos con el ejemplo de clima organizacional, ¿cuál podría ser? Pues aquí está el ejemplo. Si se fijan, está el capítulo 2, marco teórico, el 2.1 es introducción al clima organizacional, 2.11 es el desarrollo histórico del concepto de clima organizacional, 2.1.2 el clima organizacional en el proceso administrativo, 2.1.3 conceptualización del clima organizacional, 2.2 tipos de clima organizacional, 2.3 modelos del clima organizacional,
2.4 teorías relacionadas con el clima organizacional y 2.5 ya estudios del clima organizacional en el sector educativo. Entonces, en ese sentido, este índice es prácticamente el fundamento teórico de la variable que es clima organizacional. Hablamos del desarrollo histórico, del concepto, del proceso, de la conceptualización, de los tipos, de los modelos, de las teorías que están relacionadas con esa variable. Y en el 2.5, si se percatan, ya hablamos de estudios del clima organizacional, pero ya en el sector educativo, que es el campo de aplicación. Y bueno, en cuanto al marco teórico, esos serían los elementos más importantes. Un tip al momento de revisar un artículo científico, ¿cuál sería? Donde pueden encontrar literatura y en este caso información relacionada con marco teórico dentro de un artículo científico. Si sabemos que un artículo científico está constituido por el título del artículo, el resumen o abstract, que está en inglés, la introducción, la revisión de literatura, revisión literaria, materiales y métodos, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones, pues tendríamos que enfocarnos precisamente en los 3 puntos que están aquí marcados, que es la introducción, la revisión de literatura o revisión literaria, donde puedo identificar precisamente en esos 3 apartados dentro de un artículo científico literatura que me puede ayudar a construir mi marco teórico. Entonces este sería el capítulo número 2, que es la construcción de un marco teórico de una tesina. Más adelante daremos la pauta para la construcción de los demás capítulos, que el que vendría a continuación sería el marco contextual. Muchas gracias.